Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Sean bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Dios. Y hoy seguramente estaremos extrañando a varios hermanos que no están entre nosotros. Vamos a comenzar nuestra reunión, nuestro culto de adoración. El salmista dice de esta manera en el Salmo 135: Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en este día por concedernos el deseo en nuestros corazones de encontrarnos nuevamente en este lugar como tu pueblo para la adoración. Señor, te damos gracias por mis hermanos que están ahora aquí, pero también oramos por aquellos quienes no podrán estar, Señor. Te pedimos que les bendigas, Señor, y que les des la oportunidad de que en la próxima ocasión podamos encontrarnos para que juntos podamos adorarte. Bendice la predicación que traerá nuestro hermano. Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas y tu palabra quede ahí y que la podamos nosotros poner en práctica. Señor, te queremos adorar. Quita todo aquello que impida que nuestro pensamiento y nuestro corazón estén concentrados en ti. Señor, bendice a nuestro hermano que estará con la música que lleva el ritmo, Señor, para que nosotros podamos entonar con más precisión los himnos que habremos de cantar. Gracias, Señor, por las muchas bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas y el cuidado que tienes para con nuestras familias. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar 3 himnos, vamos a entonar 3 himnos y vamos a buscar el himno número 172. Himno número 172. Vamos a ponernos de pie para entonar con todas nuestras fuerzas, con todo gozo, estas preciosas palabras contenidas en este himno: cabeza ensangrentada. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos ven, por todo despreciado, mi eterno bien será. Por todas las edades mi ser te adorará. Mi vida, tu alma, fue por el pecado, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia, oh, dame tu perdón. Oh, cuánto alivio encuentro por mi pecado aquí, cuando en tu cuerpo herido me escondo, Cristo.
gracia conocer, servirte para siempre, te entrego a ti mi ser. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz, de todos mis temores, oh, líbrame, Jesús. Por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador. Quien muere en ti creyendo es salvo por tu amor. Amén. El siguiente himno es el número 357. Himno número 357, día a día. Día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Mis cuidados se lo lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Con este mismo gozo sigamos cantando a nuestro Dios y vayamos al número 214, himno número 214. Viene otra vez.
oh que si fuera hoy, viene a buscar a su esposa fiel, eternamente estará con él. Esta esperanza hoy es cual broquel, oh que si fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su grey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle honra y pres. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Terminará la obra de Satán, ojalá fuera hoy. No más tristezas aquí verán, ojalá fuera hoy. Todos los muertos en Cristo irán, arrebatados por él serán, cuando estas glorias aquí vendrán, ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su grey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle honra y pres. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles y leales nos debe hallar, si él viniera hoy. Todos velando con santidad, si él viniera hoy. Vemos al mundo en su maldad, por eso dice el Señor verá, ya más cercano el tiempo está, ojalá fuera. Gloria, gloria, gozo tendrá su grey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle honra y pres. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios y voy a pedir a nuestro pastor que nos guíe en una oración. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias que tenemos esta oportunidad, Señor, de reunirnos públicamente, Señor, para la adoración corporativa, de la cual tú, Señor, y solamente tú eres digno. Acudimos, Señor, tus hijos, con el entendimiento, Señor, renovado por la obra de tu Espíritu y por tu palabra escrita, que nos dicen de tu gloria, de tu majestad, de lo excelso de tu nombre, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia para con nosotros, al enviar a tu Hijo Jesús para que Él hiciera posible, Señor, lo que no sería posible de otra manera, volvernos a ti, traernos a ti de vuelta a casa. Con este entendimiento acudimos, Señor, en tu providencia cada primer día de semana junto con nuestros hijos para adorarte y dar testimonio, Señor,
a nuestros vecinos, que dejamos nuestros lugares, Señor, para dar testimonio a nuestros visitantes, Señor, y a nuestros propios hijos, que adoramos, Señor, tu nombre, que acudimos, Señor, para rendirte tributo, teniendo presente quién tú eres, Señor, y ofrecer nuestra gratitud por lo que tú haces, Señor, principalmente por el perdón de nuestros pecados, por nuestra reconciliación, por la mediación de Jesucristo, por la provisión, Señor, de personas que tienes tú, Señor, cerca de nosotros, cónyuges, padres, hijos, hermanos en la fe, otros familiares, incluso vecinos, amigos, Señor. Gracias, Señor, por esa providencia. Gracias, Señor, por las cosas que disfrutamos, pues conforme a tu promesa nada ha faltado. Señor, queremos también agradecer el que hayas tenido a bien escuchar la oración de la iglesia acerca de los casos que hemos mencionado, que han tenido, Señor, necesidad espiritual y también física, pues su salud, Señor, ha sido afectada. Hemos mencionado a ellos por nombre: el señor José, el señor Miguel, la hermana Miriam Colunga, la hermana Julia, la hermana, Señor, en Río Bravo, que también su salud está afectada. Pedimos, Señor, por cada uno de ellos con agradecimiento, sabiendo, Señor, que tú escuchas la oración de tu pueblo. Señor, sigue guiando esta actividad de adoración. Concede que nuestros cánticos, nuestras oraciones te sean gratas, Señor, y que podamos, Padre, disponer nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. Dios, que tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Así como estamos de pie, abramos nuestras Biblias. Vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al 14. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 14. Vamos a leer todos juntos estos versículos para después entonar dos himnos más. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 14. Todos juntos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno de los que tenía la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Busquemos en nuestros himnarios nuevamente el himno número 300
338. 338. Vamos a entonar el coro, el primer coro que tenemos allá arriba, hermanos. Perdón, vamos a entonar el segundo coro, hermano. El siguiente himno es el número 329. 329. Sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me pudo salvar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Color no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no pueden quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza.
Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la entrada en los cielos no pueden comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte rescate consiguió ganar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Amén. Pueden ocupar sus lugares y así vamos a dar tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Adoración. Hermanos, hoy es el último mensaje de la serie en la que titulamos El Día del Señor. Si Dios permite, el próximo domingo iniciaremos una nueva serie. El título para el mensaje de hoy es el siguiente. Es una afirmación que emana de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo 12, donde leímos los fariseos planearon algo para poder acusarle. Siempre estaban sigilosos, observando, procurando encontrar alguna falta en el Señor. Así que estando allí en la sinagoga, según Mateo 12:9, dice Mateo que había allí también una persona que tenía una mano inhábil y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Se especifica que esa era la intención.
Y la pregunta que hicieron al Señor es la siguiente: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ellos tenían un gran número de añadiduras. Hicieron que el día de reposo, que fue por diseño para bendición de la humanidad, deteniéndose de las actividades propias de la vida para rejuvenecerse, recuperarse físicamente, procurar la salud física, obviamente un bien invaluable de lo espiritual del ser humano, para mantenerle santo, ya que su estancia en este mundo es temporal. Pudieran ser 70 u 80 o más años. Después de los 70 u 80 ya son molestia, trabajo, y el tiempo aquí es solamente un momento pasajero. Así que ellos, en lugar de procurar que ese día cumpliera el propósito del Creador, añadieron y añadieron y añadieron cosas que vino a ser una carga. Muchos querían realmente quitarse la carga del día de reposo. Así que se encuentran con Jesús, maestro extraordinario. Para ellos no era reconocido como el Mesías, pero sí como un maestro extraordinario que era escuchado, era atendido y estaba realmente atrayendo a él la simpatía, el afecto de las personas, así de que ellos no estaban contentos. Y ellos procuraban encontrar alguna falta para poder acusar al Señor Jesucristo. Y la pregunta que le hicieron es esta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el título de nuestro mensaje es la respuesta de Jesús. En el versículo 12, Jesús contestó, después de poner el ejemplo que puso, que vamos a ver más adelante: por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En nuestro tiempo es llamado el día del Señor. Así que nuestro título es este: es lícito hacer el bien en el día del Señor. Soberano Dios, es tu día, no debemos ocuparlo para nosotros. Ese es uno de los pecados de la humanidad. Sin que maten o roben, sin que adulteren o hagan otras faltas, su falta prevalece. No consagran ni santifican tu día. En muchos lugares se hace de una manera inapropiada. Y quisiéramos, Señor, si te place, que con tu Espíritu, por tu palabra, nos guíes para que en nuestras casas, en nuestra congregación, en esta iglesia local, en este tu día, celebremos nuestra salvación, recordando tu gloriosa resurrección. Y que procuremos, Señor, tomar todo el beneficio para el que tú lo diseñaste, pues lo declaraste un día de bendición y lo consagraste, Señor, para nuestro beneficio. Que tu santo nombre sea honrado hoy y siempre.
En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos dedicamos al servicio y a la adoración a Dios, es decir, a meditar en su excelencia, a honrar y alabar su misericordia, a invocar su nombre, es entonces, y es solo entonces, que consagramos este día y damos a Dios lo que a Él le pertenece. Cuando nos dedicamos al servicio y a la adoración a Dios, a meditar en su excelencia y a honrar y alabar su misericordia y a invocar su nombre santo, es entonces que consagramos este día y damos a Dios lo que es de Dios. De eso se trata, hermanos. Santificar el día del Señor como Él lo hizo, es así como el creyente debe observarlo. Pero prevalece una gran dificultad. Y la dificultad es determinar de qué manera debe ser santificado y consagrado el día del Señor. Hay 3 grupos a nivel mundial, en el sentido religioso, que guardan el sábado como el día de reposo. Obviamente los judíos, principalmente. Los judíos siguen guardando el día de reposo de una manera semejante a como lo hacían en los tiempos de Jesucristo. Otro grupo muy conocido, muy importante a nivel religioso, son aquellos que se hacen llamar sabatistas, precisamente porque guardan el día sábado. Y ellos se jactan, se consideran como quienes están siguiendo realmente lo mandado por Dios. El tercer grupo es el grupo más actual, se podría decir, pocos años, los judaizantes. No los judíos en la nación, sino los gentiles judaizantes, que ellos quieren, según su dicho, que guardemos el día sábado. Y hay un grupo grande de creyentes que tienen esa lucha. ¿Cómo debe de ser guardado el día del Señor? ¿A la manera de los judíos? ¿A la manera de los sabáticos o sabatistas o adventistas? ¿O a la manera de los modernos judaizantes? ¿Qué parte tiene en el decálogo el 4º mandamiento? ¿Creemos, hermanos, que debemos guardar la ley moral de Dios? ¿Creemos, hermanos, que una tabla de la ley moral de Dios nos enseña que con todo nuestro ser debemos amar a nuestro Hacedor, a nuestro Libertador y a nuestro Proveedor? Decimos que sí. Ok, ¿qué se contiene en esa primera tabla? ¿No tendrás dioses ajenos? ¿No te harás ninguna representación, ninguna imagen que sirva como intermediario o intermediaria? ¿No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Eso es todo lo que contiene la primera tabla? No, me falta uno. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que si creemos en la ley moral de Dios, y si creemos, entonces estamos
comprometidos mediante la gracia operativa de Dios en nuestros corazones, a procurar observar la ley moral completa. Fuimos liberados para poder hacerlo. No debemos hacerlo para ser libres. Fuimos libres para poder hacerlo. Y sí, lo reconocemos, con debilidades, con fallas, imperfectamente. ¿Cómo, hermanos, debemos guardar? Yo espero que a través de 6 mensajes que hemos tratado esta serie, haya despertado su interés y haya ido y corroborado y ampliado los textos que yo presenté delante de ustedes, y que estos le persuadan que la iglesia presente, el pueblo del Señor, debe guardar el día de reposo en el antiguo pacto, el día del Señor en el nuevo pacto. Hemos visto que no podemos realmente definir cuál día fue el séptimo, porque no sabemos cuándo comenzó la creación. ¿Cuándo comenzó la creación? ¿Hay alguien que puede decir que comenzó el día domingo? ¿Hay alguien que puede decir categóricamente que comenzó el día jueves? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en 6 días el Señor completó toda la creación. Toda. Y que inmediatamente el siguiente día, según Génesis 2, 1 a 3, lo declaró día de bendición y lo consagró para el provecho, beneficio de los hombres. Muchos años después, más de 3,000 años, 3,500 años aproximadamente, a través de Moisés, le recuerda a su pueblo particularmente. Pero eso no era solamente para su pueblo, fue para toda la creación, es decir, para todas las personas. Pero es su pueblo que tenía que guardarlo en el contexto de que Dios era su Dios, de que Dios era su libertador, de que Dios era su proveedor, de que ellos se debían a ese Dios. Y que Dios lo diseñó para su bien, para su provecho. Qué grande la bondad y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, ¿cómo debemos guardar el día del Señor? La observancia de este día consiste, hemos visto eso, en parte en abstenerse de las cosas que lo profanarían. Vimos eso, Isaías 56, Isaías 58 particularmente. Nuestros textos base fueron Génesis 2, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Pero hemos hecho un recorrido a través de las Escrituras. La primera parte consiste en abstenerse de cosas que lo profanarían. Y en parte en el cumplimiento de aquellas prácticas que la Escritura requiere. Y que esta práctica o estas cosas que la Escritura requiere tienden a promover la santificación del día y la santidad de ese día. No es que no debamos vivir para Dios los otros días. No es que Dios sea limitado para bendecirnos otro de aquellos 6 días, sino que Dios por diseño ha dispuesto que debemos abstenernos de aquellas cosas que lo profanarían y en cambio procurar aquellas cosas que tienden a santificarlo y a promover la santidad. A pesar de este reposo y de la cesación del trabajo que se requiere de nosotros en el día del Señor, sigue habiendo algunos tipos de trabajo que podemos y debemos realizar, no importando el esfuerzo físico que pudieran demandar. Desde el segundo mensaje, yo
comenté que traería uno a consideración de ustedes y que hablaríamos de las tareas que podemos y debemos realizar, incluso como parte integral de nuestra consagración, de nuestra observación del día del Señor, de nuestra observancia del día del Señor. Los antiguos definen estas tareas como piadosas, como necesarias y como misericordiosas. Y quiero traer a consideración de ustedes cuáles son esas obras, esas tareas, esos trabajos que podemos y debemos hacer, no importando el esfuerzo físico que pudieran demandar. Así que, en primer lugar, las obras de devoción. Las obras de devoción. En ellas se expresa la vida piadosa. En estas tareas, obras, se hace visible la vida piadosa. Estas obras no solo consisten de operaciones internas del alma, hemos mencionado estas, como meditaciones y afectos espirituales, sino también comprenden las ocupaciones externas, tales como asistir a la adoración pública, participación activa de las lecturas públicas de las Escrituras, tales como unir nuestras voces, nuestros corazones, nuestros afectos fervientes para entonar cánticos e himnos y salmos, como nos enseña la Escritura. El que nos traslademos o se trasladen algunas personas varios kilómetros de su residencia al lugar de reunión, no están profanando, no están transgrediendo el día de reposo. Como tampoco el que se hagan algunas tareas propias de esa actividad. Acerca de esto, el Señor Jesucristo menciona lo siguiente. 12:5 de Mateo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La profanación de los sacerdotes, sí leyó usted bien. Jesús está diciendo, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La profanación de los sacerdotes a la que se refirió Jesús solo era material. Nosotros tendríamos que ir a los pasajes del Antiguo Testamento, Levítico 24, Números 28, Primero de Crónicas 9, Primero de Crónicas 23 y entre otros muchos pasajes. Y nos vamos a dar cuenta que en el día de reposo en el Antiguo Pacto era un día de mucho trabajo para ellos. Había mucho trabajo para ellos. Ellos tenían, por ejemplo, que sacrificar los animalitos que eran llevados para ser ofrecidos en sacrificio. Tenían que dividir las partes. Ellos tenían que hervir las partes que eran hervidas y tenían que quemar los sacrificios en el templo. Esto requería de ellos un gran trabajo. Ellos tenían que realmente agotar sus energías. Ahora, si estos sacrificios no hubieran sido instituidos como parte de la adoración a Dios, hubieran sido profanaciones del día de reposo. Pero habiendo sido ordenados por Dios, estaban lejos
muy lejos de ser profanaciones del espíritu del día de reposo. Por ejemplo, en este día, los pastores y otros hermanos, no solamente los pastores, trabajan de una manera que involucran todo su ser. Trabajan de tal manera que física y espiritualmente terminan con disminución al final del día. Hay hermanos, por ejemplo, nuestros hermanos en la transmisión, nuestro hermano en la preparación de su equipo, algunos hermanos en algunas iglesias que tienen que acudir para el acondicionamiento de todos los enseres para que se lleven a cabo las actividades. Eso no lo hacen todas las personas. Hay algunas personas que tienen que ocuparse de esas cosas, de esas tareas, de esos trabajos. A eso se referían los antiguos cuando hablaron de las obras de devoción. De esa manera, u ocupándose de esas tareas, se manifestaba, se evidenciaba sus vidas piadosas. Alguien tiene que ver que las cosas estén en su lugar y funcionando. En ese sentido, hermanos, Jesús les dijo que la profanación de los sacerdotes al emplearse todo ese día recibiendo uno y otro de los animalitos que ellos sacrificaban. Ellos tenían que cortar en partes selectas. Algunas eran hervidas, otras, hermanos, eran quemadas. Tenían que trabajar realmente. Así que Jesús está señalando que hay cosas que se pueden hacer, de hecho se deben hacer, porque la necesidad no tiene ley. E incluso la ley o la regla tiene su excepción o sus excepciones. Por ejemplo, el Señor hace mención de cómo David con su séquito se presentó ante el sacerdote para solicitar alimento. Y el sacerdote le dijo que no había alimento excepto los panes de la proposición. Ustedes que conocen la historia saben que Dios instituyó que se hicieran panes y que 12 piezas fueran puestas cada día de reposo. Y el pan añejo era única y exclusivamente para que lo comieran los sacerdotes. No era para que lo comieran cualquier otra persona. Pero en este caso, David llega y él pregunta. El sacerdote también le hace algunas preguntas y finalmente le comparte del alimento. Dice, verso 3 ahora. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Si usted se interesa y quiere leer acerca de esto, usted puede ir al primer libro de Samuel, capítulo 21, y constatar esta parte de la historia. Pero la necesidad, hermanos, es una ley. Y la ley o la regla tiene su excepción. Así que podemos concluir entonces que las obras de devoción u obras relacionadas con la piedad pueden ser realizadas lícitamente con la observación más estricta del día del Señor. Para los pastores este día, su cuidado,
su observancia del día del Señor es poner todo su empeño, toda su pasión, toda su energía, todas sus fuerzas en su servicio al Señor. Esa profanación en el sentido de que se debía cesar toda actividad es una obra de piedad. Es una obra en la cual nosotros, queridos hermanos, hermanas, vecinos, compañeros, amigos, visitantes, debemos involucrarnos, no importando lo que demande, no importando lo que costara. En segundo lugar, también podemos hacer las obras que son necesarias o de beneficio. También hay aquellas obras consideradas como necesarias o de beneficio. Tales obras son aquellas sin las cuales no podemos subsistir o subsistir bien. Por lo tanto, podemos reparar algún daño que sufran las cosas que nos brindan algún servicio. No sé, la ponchadura de una llanta de nuestro vehículo. Alguna daño en alguna instalación en nuestra casa que necesita ser reparada para que podamos subsistir o subsistir bien y continuar con las tareas propias de la vida. No solamente las cosas que son necesarias, sino incluso aquellas, hermanos, que son provechosas, que son de alguna manera de beneficio, pueden ser y deben de ser realizadas. Recuerden, la necesidad no tiene ley. David tuvo hambre, los jóvenes que lo acompañaban no habían comido y ellos fueron, pidieron comida, les dieron los alimentos que por determinación de Dios no podían comer otras personas excepto ellos. Ahora, Jesús está hablando con ellos porque está caminando por los campos y los discípulos encuentran unas espigas y las toman y las llevan a la boca para comer. Un reglamento adicional de los fariseos es que ellos consideraban cortar algunas espigas suficientes para poner en la mano y llevarlas a la boca, suficientes granos para llenar una mano y llevarlo a la boca, lo consideraban, oigan bien, lo consideraban como cosechar. Lo consideraban como cosechar. Y el restregar, el hacer esto para poder extraer el grano limpio, ellos lo consideraban de tal manera como un trabajo. El trabajo que se hacía con los animales que trillaban esos granos. ¿Recuerdan que vimos eso? Era un poste en medio, ataban a un animal y este caminaba en círculos. Y mientras caminaba, pues pisaba todo aquello, ¿verdad? De tal manera que podían extraer el grano limpio. Algunos amos no eran muy caritativos de sus bueyes de trabajo y les ponían un bozal. Porque el buey sin bozal, mientras caminaba, porque caminaba lento, él podía comer un poco de grano. Entonces había pérdida, así que les ponían un bozal. Dios no aprobó eso, por supuesto. Pero ellos consideraban cosechar y trillar, y eso estaba prohibido.
Así que si se cogían unas espigas y las restregaban para tener el grano limpio, ya estaban faltando y ya estaban cosechando y estaban trillando y eran culpables, según ellos. Pero, queridos hermanos, nosotros podemos y debemos realizar aquellas tareas que sean necesarias. Y no solamente aquellas que son estrictamente necesarias, pero también aquellas que son de beneficio, que pueden ser muy provechosas para nosotros o para los nuestros o incluso para el bien de otras personas. Vean ustedes el símil que presentó el Señor Jesucristo. ¿Quién es más importante? ¿El rey David con su séquito? ¿O el rey de reyes con sus discípulos? ¿Qué es más importante? ¿El templo o el propio Señor Jesucristo? Por supuesto, ellos no entendieron nada. Y por eso es que acusaron al Señor. Y Él declara precisamente que Él es el Señor. Él está mostrando, hermanos, su autoridad. Él está mostrando su poder y declarando que el hombre no fue hecho para el sábado o para el día de reposo, sino para el beneficio del hombre. Ahora bien, una aclaración. Tengamos cuidado de no dejar para el día del Señor las cosas que muy bien podemos hacer antes. Porque ahí está el punto. Debemos, hermanos, tener cuidado de no dejar para el día del Señor las cosas que muy bien podemos hacer antes, alegando ese día que tenemos que hacerlas por necesidad o por conveniencia. Porque si la necesidad o la conveniencia la sabíamos con anterioridad, nuestra prudencia cristiana y nuestra devoción cristiana tendrían que haber encontrado la manera de hacerlas antes del día santo. Por ejemplo, si yo tengo alguna necesidad en mi vehículo, alguna necesidad en mi casa, alguna necesidad en alguno de los servicios para mi bienestar, para el bienestar de mi casa, debo procurar en los otros días que todo esté funcionando. Ahora, si en verdad surge algo ese día, en verdad como algo de necesidad, entonces no tengamos problema, hagámoslo. Pero cuidado, siendo que tengo un corazón engañoso y perverso, entonces debo de cuidar eso, procurando que no esté yo guardando algunas tareas que bien puedo hacerlas los días anteriores o el día previo al día del Señor, para que no tenga yo ningún impedimento, para que yo pueda ofrecerme por completo a mi Señor, como dijimos, meditando, reflexionando en lo que sabemos de Dios, tal vez considerando algunas porciones de la Escritura para el bien de mi alma, y en el sentido físico exterior, pues acudir e involucrarme con el pueblo del Señor. Porque Dios diseñó este día, hermanos, para nuestro bien, para nuestro provecho. Finalmente, también podemos ocuparnos de las obras de caridad y misericordia. Obras de caridad y misericordia. Para ello, aparte de Mateo 12, vamos ahora a Lucas capítulo 13 y vamos a ver otra ocasión en que nuestro Señor menciona en el contexto de el día del Señor o el día del reposo.
y las obras de caridad y misericordia. Allá en Lucas capítulo 13 leemos de esta manera: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mas cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Estaba enojado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, usted puede recordar el primer mensaje, si gusta, o ir al texto de Génesis 2, y se va a dar cuenta que allí Dios y nosotros intentábamos explicar que el énfasis del día de reposo es que fuera un día de bendición, que fuera un día de bendición. Ese día, hermanos, fue instituido como un memorial, como un recuerdo santo de la gran misericordia de Dios hacia nosotros. Dios lo instituyó como un día de bendición para el hombre. Sí, un día de bendición para el hombre. Mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos. Guardando el día de reposo, podrán mantener su salud, tanto física, emocional y espiritual, según el diseño de Dios. No hay más salud quedándose acostado a mediodía. No hay más salud ocupándose de obtener más ganancia. No hay mayor provecho. Y sí hay mucho provecho en seguir las directrices del Creador para mantener la salud, pero también para hacerlo feliz. Sí estarán de acuerdo en que las cosas materiales no proveen felicidad. Pastor, pero un carro que garantice cierta seguridad para viajar, sí, por supuesto que sí. Pero es un medio. La felicidad no viene de eso. Pastor, pero si tenemos para suplir la despensa y asegurar que mi familia esté bien, sí, también, de acuerdo. Pero ¿de dónde provienen esas cosas? Bueno, usted no sabe, pero yo tengo que levantarme temprano y trabajar fuertemente para poder obtenerlas. Es cierto. Yo no tengo que hacer eso, pero también me levanto temprano. Pero ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da el aliento? ¿Quién nos da todas las cosas? Según la Escritura, Dios. ¿Quién nos da las oportunidades? ¿Quién nos da la salud y las energías y las habilitaciones para poder realizar todas esas cosas? La felicidad no proviene de esas cosas propiamente. Pueden contribuir, de hecho hemos hablado de que si es necesario la reparación o que hagamos algunas cosas necesarias e incluso de beneficio, de provecho, podemos hacerlas como parte de la observancia, recuerde, como parte de la observancia del día del Señor. También, no solamente para mantenerlo con salud
y hacerlo feliz, pero principalmente para hacerlo santo. Dios instituyó este día para procurar tu salud, tu felicidad y tu preparación para la eternidad. Quiere el Señor que viva muchos años, pero 70 u 80 y tal vez 90 y se acabó. Te presentarás delante de tu Hacedor y vas a tener que responder ante Él. ¿Cómo hiciste con todas las cosas que Él generosamente te proveyó? Y mayormente, ¿qué recibimiento, qué trato diste a su Hijo Jesucristo, el cual fue enviado para ser su intermediario entre tú y Él? Por tanto, podemos concluir que en ese día, especialmente, es propio, es lícito, es justo, es lo adecuado ser caritativos y ser misericordiosos. Miren ustedes cómo lo justificó el Señor Jesucristo. Recuerden otra vez la escena. Allí había una mujer que por 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esta enfermedad no le permitía, según el verso 11, caminar de una manera normal. Jesús la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Y glorificó a Dios. Me la imagino como el cojo en el templo de la Hermosa, ¿verdad? Brincando, daba gloria a Dios. No dice aquí que brincando. El cojo en el templo de la Hermosa, en Hechos, sí brincaba jubiloso. No sé si esta mujer brincaba jubilosa. Pienso que sí. Encorvada, agachada, siempre. Y un momento normalizada, bendecía a Dios, glorificaba a Dios. ¿Qué fue lo que provocó? Debió haber provocado gratitud, júbilo, asombro, agradecimiento, bendiciones a Dios, alabando a Dios. Pero miren lo que provocó en este hombre. Lo que los fariseos enseñaban es que si estás enfermo, si estabas enfermo, a menos que fuera una enfermedad de muerte, a menos. Pero si estabas enfermo con una enfermedad menor, no debías buscar la ayuda médica. Es por eso que él dijo, verso 14, la parte B: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ahora, a esta respuesta, a esta actitud, miren ustedes la severidad de Jesús. Aquellos que dicen: oh sí, la ternura, la belleza del tierno carácter de Jesús, que nunca hubo una reacción indispuesta. Oye lo que dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Sí, eso estaba permitido. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios dijo a través de Moisés en Éxodo 20, versos 8 a 11, no solamente se enseña la cesación de las actividades laboriosas, pero también el reposo para los animales? Ni tú ni tu buey, ni tú ni tu asno, ellos también deben reposar, ellos también deben descansar. Te van a rendir más si los haces reposar. Ellos también tenían la instrucción de que la tierra iba a ser más fértil, más productiva. Si se trabajaba fuerte durante los 6 años, pero en 1 año se dejaba la tierra para que se fertilizara, vamos a usar el término, de manera natural. Pero era la manera que Dios había diseñado. Pero ellos, ¿y qué se hace ahora?
Ya la tierra está agotada y dicen, bueno, vamos a ponerle otro cultivo, porque cambiando cultivo, cambiando fertilizantes, entonces la tierra va a responder. Pero respondería mejor, tal como nosotros responderíamos mejor. Y tendríamos más productividad, mayores ganancias, mejores vidas. Nuestras herramientas también, en aquel tiempo obviamente eran los animalitos, ¿verdad? Ellos también tenían que descansar. Pero Jesús les dice, ¿verdad?, de una manera fuerte, hipócrita. Wow. Ellos sí lo hacían. Por supuesto que sí lo hacían. Ellos soltaban tanto su buey como su asno para llevarlo a beber agua. Pero aquí en este caso, hermanos, se menciona en Mateo 12, si ustedes quieren verlo. Allá en 12:11, Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo de reposo, no le echa mano y la levante? Estos dos pasajes, hermanos, están hablando de la misericordia, de la caridad que Jesús manifestó para con estas personas que estaban enfermas. En el caso de Mateo 12:11 y en el caso de Lucas 13:15. Y en un caso se trata de los animalitos, en otro caso se trata de una persona que por 18 años había estado limitada, atada, sujeta por una enfermedad. No debía ponerse en libertad solo porque era un día de reposo. Hermanos, déjeme decir que Jesús pudo hacer eso antes u otro día. Pero la razón que están estos hechos registrados, hermanos, son para mostrarnos a nosotros que hay cosas que podemos y debemos realizar, incluso dentro de la observancia estricta del día de reposo. No es verdad que no tenemos que hacer absolutamente ninguna otra cosa. Por eso los antiguos tenían este orden. Número 1, obras de piedad. Obras que manifiestan la devoción a Dios, que involucran meditación, reflexión, involucramiento en los cánticos, en las oraciones, en la asistencia a la adoración pública. Recuerdo cuando un hermano entre nosotros, cuando hubo necesidad, estaba listo, no sé si a las 9 de la mañana o 9:30 de la mañana, para ir a Reynosa a traer a algunas personas para que asistieran a la adoración pública. Ese es un acto o una obra necesaria. Y el hermano estuvo dispuesto para hacerlo las veces que fue necesario. Sí hay cosas, hermanos, que podemos y debemos realizar. Ahora, la lógica de nuestro Señor es: si se muestra compasión incluso para los animales, cuidando de ellos y supliendo sus necesidades, ¿cuánto más debemos hacer obras de caridad a nuestros semejantes? Por supuesto, debemos hacerlo. Debemos mostrar esa caridad, ya sea por sus almas o por sus cuerpos, porque con frecuencia ambos tienen necesidad. Cuerpo y alma con frecuencia tienen tiempos de aflicción. Y nosotros podemos, si podemos en todo tiempo, pero si ese día, el día del Señor, nosotros disponemos de tiempo, disponemos de recursos y sabemos que alguien está pasando por un momento de necesidad, de aflicción,
debemos ocuparnos de un acto de misericordia, de un acto compasivo, porque el día es diseñado como una muestra de la misericordia de Dios por nosotros, como un favor de Dios para nosotros. Y nosotros estamos supuestos a representar a Dios en cada evento de nuestra vida. Así que podemos ocuparnos de sus almas, por ejemplo, consolándoles, orando por ellos, aconsejando, instruyendo e incluso amonestando o reprendiendo si fuera necesario, procurando el bien espiritual, el bien de sus almas. Pero no podemos o no debemos hacer solamente eso sin hacer la segunda parte. Por ejemplo, si en algo nos ofendieron, nosotros tenemos el deber de perdonarles libremente. Hacerles saber que no hay nada que se interponga entre ellos y nosotros, para que no haya nada que se interponga entre Dios y nosotros. Que ellos pueden orar y alabar y honrar a Dios, y que nosotros queremos hacerlo también sin ningún contratiempo. Y también procuremos el beneficio de sus personas o de sus bienes temporales. Nos hemos dado cuenta, vimos el texto, la severidad que nuestro Salvador usó contra la hipocresía supersticiosa de los fariseos, quienes murmuraban contra él como violador del día de reposo por haber curado enfermedades en ese día. Casos que mencionamos en Mateo 12 y Lucas 13. En aquel caso, un hombre con una de sus manos seca, inhábil. En otro caso, una mujer enferma. Y Jesús realizó obras de misericordia, obras de necesidad, obras, hermanos, que nosotros, si tenemos la ocasión, no dudemos en hacerlas, si es día del Señor o si es cualquier otro día. No hay duda, hermanos, de que es correcto hacer el bien el día del Señor, como Jesús lo afirmó en Mateo capítulo 12, el verso 11, de donde trajimos nuestro título, donde Jesús dijo: por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hoy nosotros decimos: no hay duda de que es correcto hacer el bien en el día del Señor y ocuparnos de cualquier tarea y labor que pueda ayudar a salvar una vida, aliviar el dolor o suplir alguna necesidad. De hecho, hermanos, no hay mejor día para ayudar y ministrar que el día del Señor. De hecho, no hay mejor día para ayudar y ministrar que el día del Señor. Hermanos, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Juan tuvo una visión extraordinaria. Y fue precisamente en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. El mejor día. Cualquier día, hermanos, debemos procurar hacer el bien, por supuesto. Pero este es un día excelente para ayudar y ministrar, para hacer el bien. Y por supuesto, teniendo claro que el mayor bien será ocuparnos de santificar el día del Señor, no importando el costo, pero sin descuidar las tareas que muestren solicitud y disponibilidad para hacer todo aquello
que demuestre la misericordia de Dios. Tú fuiste salvo, salva, para poder manifestar la misericordia de Dios, la bondad y la generosidad de Dios. Así que, hermanos, al concluir esta serie, al concluir la consideración de este tema, es preciso, les insto con ruego, que resolvamos no tener en poco la santificación del día del Señor. Los que profesan ser cristianos, los que son miembros de una iglesia local, por supuesto quisiéramos que los visitantes o los simpatizantes que acuden en algún lugar a alguna asamblea local para participar de la adoración a Dios, también lo hicieran, porque será bueno y provechoso para ellos. Pero para nosotros que profesamos creer en Cristo, que decimos que Él es nuestro Señor, que decimos que queremos honrarlo, somos nosotros entonces los que debemos resolver, hermanos, no tener en poco la santificación del día del Señor. Quizá podamos inspirar o por lo menos reprender a quienes no lo consideran como cosa importante. Quisiéramos no solamente ser para ellos una reprensión, una incomodidad. Quisiéramos más bien ser un motivo de inspiración, de que ellos también quisieran hacerlo. Y allí, queridos, es importante que ustedes planeen acudir, que sus hijos vean que para ustedes es muy importante, que puedan apreciar que en verdad ustedes creen que se encuentran con Dios, que ustedes creen que Él está presente y que rinden tributo a Él. Por si quizá un día ellos son alcanzados por la misma gracia que les alcanzó a ustedes. Pero si no hay la disposición, si hay solo relajamiento, desgano, sin planeación, lo mismo buena hora, lo mismo tarde, lo mismo un día, lo mismo otro día, ¿cómo puede creer alguien cerca de nosotros? Necesita ver que nosotros lo creemos en verdad. Los fariseos se fueron a un extremo. Hicieron que el día de reposo fuese una carga y muchos querían quitarse esa carga. Los cristianos, generalmente hablando, también se equivocan, yendo en la dirección opuesta. Los fariseos pretendían hacer el día más sagrado. Esa era su intención. Los cristianos, queriendo evitar toda exageración, lo observan muchas veces de una manera ociosa, profana e irreverente, no digna de su profesión de labios, que Cristo es su Señor. El día del Señor, queridos hermanos, es un día de bendición para dar y para recibir, en verdad, para recibir y para ser canal para poder ser de bendición. Es un recuerdo santo del Edén y es un tipo del cielo. El día del Señor, queridos hermanos, prefigura, anticipa el reposo eterno. Reposo que está reservado para el pueblo de Dios, la iglesia, según Hebreos 4:9. Que Dios nos permita disfrutar los días que Dios nos conceda en la vida, pero mayormente, cuidadosamente, observar el día del Señor, ocupándonos primariamente de aquellas obras de piedad, de aquellas
obras necesarias y de beneficio, de aquellas que pueden exhibir misericordia, caridad por las almas de los que aún no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Dios quiera concedernos esto. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por habernos permitido tocar este tema y tener ahora las bases, Señor, para que como iglesia, yendo a estas vez tras vez, procuremos, Señor, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestra iglesia local, observar el día de una manera tal que sea un día de bendiciones, que lo consagremos, Señor. Ahora sabemos que hay otras cosas que podemos hacer, no solamente asistir a la reunión pública, no solamente leer, cantar cánticos, no solamente meditar en tus excelencias y en tus virtudes reveladas en tu palabra. Debemos priorizar esas actividades que benefician el alma y también el cuerpo. Pero también hemos de procurar, Señor, con diligencia aquellas tareas, Señor, que son necesarias y de provecho. Aquellas, Señor, que expresan y revelan misericordia, compasión. Tu pueblo nunca está supuesto a ser ocioso, sino a vivir, gastándose a sí mismo, no solo lo que administra de tu mano, para gloria tuya. Bendice, te ruego, esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.